El día de hoy vamos a trabajar algunos ejercicios de fluidos en reposo. Consideremos el ejercicio 12.59, este es del libro de Szymanski, edición 13, volumen 1. Un tubo en forma de U, abierto por ambos extremos, contiene un poco de mercurio. Se vierte con cuidado un poco de agua en el brazo izquierdo del tubo, hasta que la altura de la columna de agua es de 15 centímetros, como se muestra aquí. Inciso A. ¿Cuál es la presión manométrica en la interfase agua-mercurio? Justamente aquí. B. Calcule la distancia vertical H entre la superficie del mercurio en el brazo derecho del tubo y la superficie del agua en el brazo izquierdo. Justamente esta altura H. Bien, aquí la clave está, para el inciso A es muy directo. La presión manométrica es la presión debido a la columna de líquido. Aquí en la interfaz mercurio-agua, la columna en ese punto es de 15 centímetros. Entonces nos vamos a la pizarra. Aquí tenemos la interfaz. Esta es la columna de agua. Bien, esa columna de agua, como pueden observar, es de 15 centímetros. Entonces llamémosle a este punto 1. La presión ahí es la densidad del agua, G por esa columna. Llamémosle Y sub 1. La densidad del agua es 1000. G es 9.8 y Y es 0.15. 0.15 metros. Al multiplicar, obtenemos 1470 pascales. Esa es la presión en el punto 1. Para encontrar la altura H, debemos de recordar que al mismo nivel la presión es la misma. Entonces, si tiramos aquí una horizontal, esta altura provoca una presión en este punto, llamémosle punto 2, y esta columna es Y. La clave está que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Al mismo nivel, la presión es la misma. Y bien, la presión en el punto 1 es 1470, ya fue calculada. Y en el punto 2 depende de la columna del mercurio. Esto es la densidad del mercurio, G por Y. Y aquí despejamos para Y. La densidad del mercurio es 13.6 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Entre 9.8 y eso pues les da 0.011 metros. Deben de notar que H más Y es igual a 0.15. Entonces H es 0.15 menos Y. Cuando reemplazan 0.011, eso da 0.139 metros. O sea, 13.9
centímetros. Y con eso ya tenemos H. Muy bien. Veamos otro ejercicio. Consideremos ahora el ejercicio 79. Este dice, imagine que cuela un metal de densidad ρm en un molde, pero le preocupa que pueda haber cavidades en el colado. El peso del colado es W y la fuerza de flotación cuando está rodeado por completo de agua es B. Inciso A demuestra que el volumen total de las cavidades internas es B sub 0 igual a esa expresión que tienen ahí, B entre la densidad del agua por G menos W entre ρ sub m por G. B, si el metal es cobre, el peso del colado es de 156 newton y la fuerza de flotación es de 20 newton. ¿Qué volumen total de cavidades contiene el colado? ¿A qué fracción corresponde esto del volumen total del colado? Cavidades son huecos, como bombas, que se hicieron en el interior del material. Bueno, entonces es conocido, algo muy importante aquí es que conocemos dos cosas, el peso del material, o sea, de esa pieza, y la fuerza de empuje. Si conocemos la fuerza de empuje, debemos de recordar que la fuerza de empuje es igual a la densidad del líquido, donde se encuentra, en este caso, esa pieza, y estamos hablando de que es agua, por el volumen de toda la pieza, por G. Ahora, ese volumen, mucho ojo, una parte se debe al metal y otra parte se debe a las cavidades, B sub 0. Reemplazamos este volumen del metal más B sub 0 por G. Ahora, la densidad del metal es igual a la masa del metal entre el volumen que ocupa el metal, ¿verdad? Aquí sin tomar en cuenta esos huecos, ¿sí? La parte sólida. Entonces de acá despejamos para el volumen del metal, tenemos M entre la densidad del metal al realizar el despeje. Y recordemos que el peso es igual a M por G. Así que la masa se puede expresar como W entre G. Ya que el dato que nos da el ejercicio no es la masa, sino que es el peso. Entonces el volumen del metal sería W entre G entre la densidad del metal. El volumen del metal sería entonces W ρ sub m por G. Ahí lo tienen. Y eso es reemplazado aquí. Bien, podemos hacer el despeje de una vez. Sería densidad del agua entre G. Estos dos están multiplicando, pasan a dividir. El volumen del metal pasa a restar y así tenemos una expresión para el volumen de las cavidades. Reemplazamos B sub m y llegamos entonces al resultado. Ahí está. Ahí tenemos el volumen de las cavidades. Si comparamos, es justamente
esta expresión. Luego, si el metal es cobre, el peso del colado es 156 y la fuerza de flotación es 20, o sea, V es 20, W es 156, y la densidad del metal es cobre. Bueno, entonces, solo tenemos que reemplazar. La densidad del metal, ahí en el libro, en el capítulo 9, tenemos una tabla para diferentes materiales. Tenemos entonces B, que vale 20, la densidad del agua en unidades del sistema internacional es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. El peso es 156, la densidad de ese metal es 8.9 por 10 a la 3 por 9.8. Bien, entonces al operar ahí, obtenemos un volumen de 2.04 por 10. Obtenemos un volumen de 2.52 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ese es el volumen de las cavidades, o sea, como esos huecos que hay en el interior. Pero después nos piden hacer una comparación. ¿Qué porcentaje corresponde de esto de las cavidades del total? Bueno, entonces debemos de calcular el volumen total, ¿cierto? Y eso es fácil. El volumen total, acuérdense que la fuerza de empuje es igual a la densidad del agua por el volumen desalojado, y ese es el volumen total, por la gravedad. Entonces, el volumen desalojado, que es el volumen total, es B entre la densidad del agua por G. Evaluamos. Recuerden que nos dicen que B vale 20. La densidad del agua es 1000. Al operar esto, obtenemos 2.04 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ese es el volumen total, incluyendo la parte sólida del metal y la parte de las cavidades o los huecos que hay en el interior de esa aleación. Bien, entonces, ¿qué porcentaje corresponde a las cavidades? Sería el volumen de las cavidades entre el volumen total. O sea, si operamos esto, es 0.124. O sea, el 12.4% corresponde a cavidades, huecos que hay en el interior de ese colado.